Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Comienza Asturias al Día en este lunes 21 de abril. Tenemos por delante buena parte de la mañana para compartir con todos ustedes en torno a cuestiones de actualidad en Asturias. Vamos a comenzar charlando con Chelo Tuya, periodista del diario El Comercio, con Beatriz Ejido, secretaria de Comisiones Obreras en el suroccidente, y al teléfono tenemos a Almudena Cueto, experta en género. Van a participar las tres en la primera parte del programa, también con opiniones y análisis de cuestiones de actualidad. Luego van a venir por aquí al estudio Javier Arjona, de Sol de Paz Pachacuti, y Rodrigo Díaz Calvo, que forma parte del Consejo de la Mocedad del Principado de Asturias. Con ellos vamos a hablar sobre la plataforma Asturias pola Paz, una plataforma que se presenta mañana martes, día 22, coincidiendo además con la conmemoración del Día de la Madre Tierra. Y hoy vamos a cerrar el programa charlando con Javier Fernández, que es director del Museo del Ferrocarril. Con él queremos hablar sobre la recuperación de la única locomotora hecha en Gijón que se conserva. Nos lo contará en la última parte del programa. Y ahora, aquí en este primer tramo de Asturias al Día, vamos a comentar cuestiones que pasan por la actualidad política. El presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, espera que el presidente del Principado, Adrián Barbón, al margen de las disculpas, dé explicaciones y no bloquee la constitución de la comisión de investigación que Partido Popular y Foro han solicitado en la Junta General del Principado para dirimir responsabilidades políticas por el accidente que costó la vida a 5 trabajadores y 4 heridos en la mina de Zarreu el pasado 31 de marzo. El presidente asturiano pedía perdón por el espectáculo vivido en el último pleno en la Junta General del Principado. Lo hacía este fin de semana, el viernes, un pleno que terminó, como sin duda muchos de ustedes recordarán, de forma un tanto abrupta por la expulsión de un diputado del Partido Popular y el abandono del hemiciclo de los diputados y diputadas del Grupo Popular. En relación a la comisión de investigación en la Junta General, la Comisión Colegiada de Izquierda Unida ha decidido no apoyar esta comisión que se va a constituir en el Parlamento asturiano para investigar las posibles responsabilidades políticas en el accidente de la mina de Cerredo. Ovidio Zapico, coordinador de Izquierda Unida, aseguraba, una vez terminada la reunión de la Colegiada de Izquierda Unida, que esta comisión de investigación será una herramienta del Partido Popular y de Vox para desgastar al gobierno. Y hoy estamos pendientes de conocer el resultado de la consulta que ha hecho Covadonga Tomé a sus bases en su nuevo partido, en Somos Asturias. En principio a las 10:30 de esta mañana se va a dar a conocer el resultado de esa consulta, en la que se planteaba si Covadonga Tomé sigue adelante con la propuesta de creación de esta comisión de investigación o la retira. Como les digo, el resultado se dará a conocer hoy a las 10:30 de la mañana. Por otra parte, el coordinador autonómico de Podemos en Asturias, Diego Ruiz de la Peña, considera que es imprescindible que se abra en la Junta General del Principado esta comisión de investigación. Se mostraba además Ruiz de la Peña crítico con la posición de Izquierda Unida de Asturias, que, como les acabamos de contar, decidió que no van a apoyar esa comisión de investigación en la Junta General. Por otra parte, también está previsto que el presidente del Principado detalle los cambios que va a acometer en su gobierno a raíz de la dimisión de la exconsejera de Industria, Belarmina Díaz, cuyas responsabilidades por el momento se han repartido los consejeros Borja Sánchez, que asume Industria, y Alejandro Calvo, que asume Medio Ambiente. La decisión de Borja Sánchez y Adrián Barbón de recuperar la viceconsejería de Industria ha sido bien recibida por los socios de gobierno, por Izquierda Unida, convocatoria por Asturias. Veremos a ver cómo se detalla en cualquier caso las responsabilidades que tendrán estas dos nuevas consejerías tras fusionar Industria con la consejería de Borja Sánchez y con la consejería de Alejandro Calvo. Por otra parte, hoy también vamos a buscar opiniones en torno a lo que venimos escuchando en los últimos días sobre violencia política hacia las mujeres. Hay dos ejemplos, uno en Asturias, por cierto, el de la delegada del Gobierno, Adriana Lastra, en torno a una serie de insultos recibidos en distintas redes sociales, y de hecho firmaba un artículo este fin de semana titulado El odio, víctimas de la violencia política por ser mujeres y de izquierdas. Otro caso que está también sobre la mesa, del que se ha hablado mucho en los últimos días, es el de la ministra Pilar Alegría. Y unido a esto también podemos comentar
que el actual fiscal superior de Asturias, María Eugenia Prendes, será previsiblemente la nueva fiscal de sala de violencia sobre la mujer, máxima categoría de la carrera en esta especialización, tras el Consejo Fiscal que se va a celebrar en unos días y en el que no habrá mucho debate al respecto, porque María Eugenia Prendes es la única aspirante que concurre a este puesto. La razón, de acuerdo a las fuentes fiscales que han consultado distintos medios de comunicación, estriba tanto en la dificultad de coger las riendas en un momento de ampliación de competencias de los juzgados especializados, como en sesgos de géneros que aún perviven también en ese ámbito profesional. Y pediremos también alguna recomendación literaria. Estamos en la semana del Día del Libro, es el próximo miércoles, día 23, y en Asturias se trata de iniciar una nueva tradición, una nueva iniciativa. La Consejería de Cultura, Política Lingüística y Deporte ha presentado ya Sanxurde, una cita cultural y gastronómica para festejar en Asturias el Día del Libro, el próximo miércoles. Se trata de una iniciativa conjunta del Principado con los gremios de editores, librerías, comercios, confiterías, panaderías, bibliotecas y miel de Asturias IGP. Esta nueva propuesta que se impulsa busca convertir en tradición asturiana ligada al Día Internacional del Libro. La idea es regalar libros y roscas creadas para la ocasión por las confiterías y panaderías asturianas. De este modo se busca también realzar la figura de Sanxurde, patrón de varios concejos asturianos y protagonista de leyendas locales como la del cuélebre de Zalón, en Allande, por cierto, para convertirlo en un icono de la fiesta asturiana del libro. Son los asuntos que traemos al programa en este arranque de la semana, en este lunes 21 de abril. Asturias al día, con Roberto Pato. Y con Amor Argüelles en la realización técnica, saludamos a la periodista del diario El Comercio, Chelo Tuya. ¿Qué tal, Chelo? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bien, buenos días. Muchas gracias por sumarte una vez más al programa. Saludamos también a Beatriz Ejido, sindicalista de Comisiones Obreras. ¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Y tenemos hoy al teléfono a Almudena Cueto, experta en género. Almudena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola Roberto, buenos días. Bien, Bueno. bien, mejor que el tiempo estoy, mejor que el tiempo. Bueno, el tiempo no es malo, es tiempo de abril, ¿no? Sí, sí. Uy. Aguas mil, si vamos al refranero, ¿no? Bueno, muchas gracias también, Sí, Almudena, tanto. por Buenos compartir tiempo con nosotros. Comenzamos ya con el primero de los asuntos que os quiero plantear y que tiene que ver con, Chelo, las derivadas que surgen a raíz del accidente, desgraciado accidente, 5 fallecidos, 4 heridos, del 31 de marzo en la mina de Zarreu, en Degaña. Y sobre la mesa, por empezar por alguno de los aspectos, sigue estando la posible comisión de investigación en la Junta General del Principado. Sí, una posible comisión de investigación que, conociendo las comisiones de investigación que se han hecho en este Parlamento en otros momentos o en cualquier Parlamento de este país, a mí me parece muy necesaria. Es cierto que la investigación penal va por otro sitio, por donde debe ir, pero creo que hay que aclarar muchas lagunas, muchas dudas administrativas y políticas que nos ha dejado esta barbaridad, porque estos días atrás hice un recorrido por el suroccidente, no te llamé, tienes razón, pero yo creo que siempre digo que los de Gijón tenemos un gijoncentrismo, es decir, conocemos Gijón y poco más, y cuando explotó la planta 3 de Cerredo, me di cuenta que nunca había estado ahí, que no conocía la zona. Por motivos de trabajo hice todo un recorrido por la vía Laciana, por el otro lado del monte, pero estos días sí quise ir por allí y yo vi, aparte de mucha agua, mucho dolor. Hay en todos los sitios por donde pasas, en Cerredo, que hay un monumento, están ahí colgadas, o sea, hay flores, velas, llegas a la boca de la mina, hay flores, velas y hay muchas denuncias. Hay denuncias de los trabajadores, entiendo, de las familias, que dicen que hay mucho que investigar y que hay mucho que saber. Con cualquiera con el que hayas hablado, cualquier experto con el que hayamos hablado estos días, no se puede creer que en 2025 en Asturias haya habido 5 muertos por una explosión de Grisún, una mina. ¿Puede ocurrir en otras minas con menos protección? Por supuesto, pero en Asturias se suponía, bueno, primero que desde 2018 las minas no tenían una labor extractiva y segundo porque
incluso incumpliendo la legislación, se suponía que había unos protocolos muy claros que cumplir. Y está claro, valga la redundancia, que no se cumplieron. Una de las víctimas que habló con nuestro compañero, con Ramón Muñiz, hace unos días, lo contaba. No había el equipo que tiene que ir preceptivo después de un fin de semana o después de una larga periodo de cierre de la mina. Tiene que ir el vigía y un acompañante comprobando si hay grisú, tal, y encendiendo, arrancando la ventilación. No había ese equipo. La gente entró a las 9 de la mañana y a las poco más de las 9 explotó la mina. Sí apoyo yo, ¿no? Soy periodista. A mí sí me interesaría que hubiera una comisión de investigación. Almudena, ¿cómo lo ves? ¿Comisión de investigación adelante? Bueno, yo lo primero, bueno, yo sí que conozco la zona, ¿no? Y evidentemente sumarme al dolor que se lo haya podido también percibir este fin de semana, ¿no? Yo también estoy por la labor de una comisión de investigación. Yo creo sinceramente que pero hay que jugar un poco también con que esa comisión de investigación sirva para algo, ¿no? Y no como una utilización, como un arma arrojadiza, como podría ser cualquier otra cosa, ¿no? Con los mismos mensajes de siempre de oposición contra el gobierno, los mismos mensajes de siempre que cambia, si me permitís la expresión, cambia la carcasa, pero en el fondo yo no estoy viendo en el Partido Popular unas ganas de que lo prioritario sea pues aclarar las dudas y toda la información que necesitan las personas primero los familiares de los mineros muertos, la zona de Gaña y también el resto de asturianos, ¿no? Pienso que sería o que hubiera sido interesante que esa propia investigación o que se hubiera articulado un mecanismo de información por parte del gobierno, ¿no? Y que pudieran llevar el liderazgo de contar qué es lo que pasó, de hacer un análisis. La situación a veces es que no parece como que no estamos acostumbrados a resolver cuestiones complejas y estamos como quitando el foco de una empresa que es la primera, ¿no? Que tiene responsabilidades y que parece ser, ¿no? O parece ser, lo intuimos, porque como no tiene que haber esa comisión para tener certezas de lo que ha sucedido, no quitar el foco de la empresa por vía penal, pero sí que pienso que desde el gobierno del Principado de Asturias se hubiera podido manejar mejor la información. Y ahora soy pues poco optimista, ¿no? No sé si la va a haber o no la va a haber, pero si la va a haber, creo que no va a servir para nada. Creo que va a servir para poco. Beatriz. Quienes estamos allí y lo vivimos en primera línea, pues es verdad lo que decía Chelo, ¿no? Nosotros como representantes sindicales estuvimos en Cerredo el día del accidente y bueno, en un segundo plano, evidentemente, no era nuestro momento ni nada de nada, estuvimos allí simplemente acompañando y observando y simplemente estando. Escuchando a quien quería hablar con nosotros y después también en el entierro, que fue un día muy, muy duro. Y escuchamos también a la gente, escuchamos en la celebración lo que decía aquella hija, ¿no? la que terminó cerrando la ceremonia y pidiendo pues, justicia y hablando del padre. Y a mí aquel día yo vine para casa directamente muy, muy, muy triste, pero sobre todo muy cabreada. Muy cabreada porque no te puedes creer que en el 2025 haya un accidente minero en tu tierra, al lado de tu casa, y mueran 5 personas y 4 heridas, no lo olvidemos. Es que era como de no sé, de una pesadilla que dices tú, esto no puede ser. Pero es verdad que hace 2 años tuvimos otro accidente. Sí. Y hace otros cuantos que murió otro chico, no me acuerdo ya en qué año. Hace 2 años murió un señor, un chico, que no era residente español, que no tenía permiso, que dejó una viuda con un hijo, a la que se le facilitaron la documentación y se registró como persona con nacionalidad española. Hubo una comisión de investigación de minería y llegó a unas conclusiones que ahora se conocen más que se conocieron, porque claro, a raíz de todo esto hemos sabido, yo los compañeros que están en comisiones y estuvieron en aquella comisión de Minas y Javier Vázquez y todos los que están ahí, que no se han cansado de decirlo,
O sea, no puedes entender que se esté trabajando con un vehículo que no tenía ni siquiera documentación para funcionar, porque se supone que está retirado, que estén fuera del horario de trabajo, que no tengan ninguna responsabilidad ni vinculación laboral en algún caso, y que, bueno, pues se llama la atención, se hace un llamamiento a la empresa, se dice a la administración lo que tiene que hacer. Quedó una persona con unas lesiones graves porque perdió una pierna y no hemos vuelto a saber nada. Entonces es verdad que se dan estas situaciones y ahora, claro, ahora desempolvamos todo, volvemos a recuperar declaraciones, volvemos a recuperar acusaciones. Entonces a mí, comisión de investigación, yo quiero que se investigue, que se sepa hasta el final todo. Hay mucha gente que ahora está hablando y que no se atrevieron en su momento. Yo hace poco, tuve la ocasión de hablar en una entrevista que se me hizo en un medio de prensa y yo lo decía, o sea, la gente habla y dicen, ¿por qué no lo contaban antes? Pues es que no tenemos otra cosa para vivir. Es que en Cerredo el problema es que no hay otro medio de vida, no hay un trabajo. El concejo de Degaña fue uno de los con renta per cápita más alta de toda España. No hace muchos años, se puede mirar. La renta per cápita de la población de ese concejo era de las más elevadas del país, porque claro, eran sueldos de minería y ahora es un solar. Allí no hay nada y lo poco que queda son unas minas, en este caso de Degaña, que tenemos otra en Pilotuerto, hay otra en Ibias y otra en Vega de Rengos. Entonces ahora se pone la sospecha sobre todo. La gente no podía hablar y ni habla porque es su pan, y comen de ello y viven de ello, no van a decir nada, al menos hasta ahora. Si nos animamos, pues igual ahora la gente empieza a levantar un poco la palabra y el grito. Con lo cual, responsabilidades sí. Por supuesto. Yo creo que hay una parte que se está haciendo bien, que se ha reforzado el juzgado de Cangas de la Narcea, con más medios para que se instruya y no haya problemas. Se han contratado ingenieros externos para que hagan también una auditoría que no esté condicionada desde, digamos, políticamente. Y a mí es lo que me interesa. Y la Comisión de Minas que siga investigando y nos dé resultados que no queden en el tintero como la otra vez, sino que se hagan públicas y se pongan medios. Comisión Parlamentaria de Investigación Política, yo como Almudena tengo muchas dudas. Es decir, seguramente hay mucho más que decir, pero yo pongo, si la gente, los partidos políticos que los están animando, estamos hablando de la ultraderecha y de la derecha, dudo mucho, porque hace 2 años no hablaron. Yo no escuché a nadie decir nada sobre el accidente de la mina hace 2 años. Cuando murió aquel chico, porque era inmigrante, no tenía la misma categoría ni el mismo nivel que el accidente de ahora, porque no escuché nada, porque nadie se preocupó. Ahora sí, hace unos meses Vox hacía yo lo tengo en algún sitio, un documento pidiendo que se agilizaran los procedimientos en las minas, los permisos, todo lo que era para que se trabajara más, y proponía que las inspecciones se externalizaran. Había que contratar, como lo solucionan todos, externalizando, ¿no? Porque así se agilizaba todo. A mí eso me da muy poca credibilidad. Con lo cual, una organización que denigra, que está insultando a todas las organizaciones sindicales, con lo cual no tenemos la capacidad de controlar ni de hacer nuestro papel ahí, que es una de las principales patas que falla y por las cuales tenemos la situación laboral que tenemos, porque está claro que cuando hay una representación sindical esto no pasaría, porque hay unas medidas de control, de vigilancia, de prevención que no se cumplían. Tenemos unas comisiones de investigación que se han paralizado, pactos entre el PP y Vox en Valencia, con 200 y pico muertos de la Dana, y nos vienen a dar ahora lecciones. Digo, nos vienen porque a mí me ofende profundamente que se utilice algo tan doloroso de manera política contra una organización o contra un gobierno de izquierdas. Yo lo entiendo así, igual estoy equivocada. Y soy, como digo, una de las personas que tiene mayor interés en que se aclare. Tengo compañeros allí en la comarca que lo sé, que están pidiendo y me lo comentan, que se investigue, que la izquierda siempre fue, abanderada de pedir comisiones y de investigación y que dónde estamos. Pero es que la situación política actual no tiene nada que ver con la que teníamos hace unos años. No tenemos el mismo panorama ni la misma realidad. La derecha que tenemos ahora tampoco es la derecha que teníamos entonces. La responsabilidad política no tiene nada que ver en la actual con la que había antes, ¿no? Ahora todo esto no deja de ser, estamos en una situación en la que la agresividad y la campaña contra la izquierda y un gobierno progresista es, en cualquier sitio que existe, demoledor. O sea, es ir a saco, es insultar, es faltar, es
el acoso por el acoso, los bulos. Entonces tenemos que medir muy bien, desde mi punto de vista, los pasos que damos. Responsabilidad, sí. Investigación, sí. La comisión de minas hasta el final, todo lo que sea. Pero yo creo que hay que medir muy bien las fuerzas y cómo se hacen y en qué momento. Sí, perdón. Almudena, dale Almudena. Sí, bueno, no, es que creo que Beatriz ha dicho, bueno, cosas muy interesantes, no solo porque es de la zona, ¿no? También, sino como secretaria comarcal, Beatriz, Sí. enhorabuena. Gracias. Que ha sido reelegida recientemente y se nota que sabes y controlas y por qué vuelven a confiar en ti, ¿no? El suroccidente es una zona muy complicada de Asturias y yo creo que Beatriz ha dado en el clavo, ha sido utilizado políticamente por la derecha y por la extrema derecha, ¿no? Pues la portavoz de Vox en la Junta General del Principado es de la zona. Y hemos visto cosas bastante duras, ¿no? En los últimos años en el suroccidente hemos visto manipulación de las personas de una zona complicada demográfica y económicamente y con retos de futuro difíciles que se están intentando resolver con pasos al pasado, ¿no? Yo creo que el suroccidente tiene un problema político importante, ¿no? En cuestión de resurgimiento de la extrema derecha y de manipulación de personas, ¿no? Y se les ha acabado el lobo. Pues ahora será la mina, o será lo que toca, ¿no? Pero al final es un aprovecharse de las circunstancias y del dolor de la gente, ¿no? Y lo hemos visto en campaña electoral con el desgraciado accidente del desprendimiento que hubo en el suroccidente, que causó la muerte de una mujer, ¿no? En ese accidente de coche. Y no les importa utilizar pues todo ese dolor en una comarca asturiana con mucha problemática, ¿no? Y mucha problemática, me refiero económica, ¿no? De buscar su espacio, ¿no? Y creo que debemos de mirar toda Asturias a lo que ocurre ahí, ¿no? A lo que ocurre ahí, porque nos puede afectar para mal, ¿no? Que la extrema derecha pues coge ahí mucha fuerza, que creo que no deberíamos de colaborar en inflamaciones, ¿no? de determinada zona. Solamente eso. Sí, no, cojo tu primera propuesta, una de tus ideas, Almudena. Creo que el Principado se equivocó. El Principado debería haber liderado esta investigación, pero los únicos que están poniendo sobre la mesa qué pasó, qué estaba pasando allí, somos los medios de comunicación. Los políticos han ido hablando detrás. Y no podemos olvidar que, cierto, Belarmina Díaz dimitió, bien, pero desde 2017 ella era la responsable de la Dirección General de Minas. Es decir, estuvo en el cierre de las minas, estaba en el anterior accidente, en el 2022, donde murió, como bien decía Bea, un minero uruguayo, y sigue estando ahora. La misma empresa, con otro nombre, tienes tu razón, la culpa de todo es de Blue Solving, cierto, pero Blue Solving tiene un apoderado que se apellida Rodríguez y que es o el hijo o el padre del anterior apoderado de la misma empresa que llevaba la mina de Cerredo cuando murió el minero uruguayo, y que estaba antes con otro nombre y con otro primo en la misma zona. Es decir, desde el punto de vista informativo, lo que nos estamos encontrando, insisto, informativo, es una cascada de irregularidades, de que nadie miraba para esa zona, y dices, bien, Almu, esa zona es una zona que tiene serios problemas de comunicación, de trabajo, como decía Bea, y yo creo que se ha sentido muy sola durante mucho tiempo, y que ahora esa zona pida comisiones de investigación, claro, ¿cómo no las va a pedir? Que esto lo está utilizando la derecha y la extrema derecha, no me cabe ninguna duda, pero también la izquierda, parte de la izquierda, está analizando hoy si la pide o no, y desde luego, antes de la dimisión de Belarmina, la otra izquierda, la que comparte gobierno con el PSOE, también la quería, porque todo esto que estoy diciendo ya lo estábamos contando en los medios de comunicación.
Sí, vea. Sí, yo quería separar dos cosas que comentó Almudena. Una cuestión es la que estamos hablando y otra cosa es la responsabilidad en el panorama económico que tenemos en el suroccidente. Esa responsabilidad, desde luego, el gobierno tiene mucho en ello, o sea, no cabe duda. La responsabilidad económica de la situación que tenemos, responsabilidad de quien gobierna, en este momento está quien está, y bueno, a nivel local también, ¿no? Pero eso es otro tema y otro debate en el que nosotros siempre hemos reclamado inversiones, reclamado industria, denunciada la situación en la que teníamos. Yo lo decía y lo digo muchas veces, o sea, en los últimos 30 años hemos perdido la mitad de la masa obrera del suroccidente. O sea, eso es una cosa que no se entiende, no se puede entender en la realidad que tenemos. El problema demográfico, el problema de inversiones, las comunicaciones, vale, sí, pero tampoco es algo que defina y que justifique la situación que tenemos, porque hay otras alternativas. Y yo también lo decía, tenemos que tener, bueno, pues una situación empresarial y exigir a quien puede invertir y tal más valiente, ¿no? Para que tal. Pero por eso quiero dejar claro que una cosa es la responsabilidad económica y otra cosa es lo que estamos hablando. En lo que estamos hablando, yo creo que lo dijeron muy bien y en algunos momentos los compañeros, estamos hablando de chamizos literales, estamos hablando de una mafia que existe literal en el mundo de la minería, que pensábamos que cuando marchó Vitorino había terminado y resulta que nos encontramos con que existe exactamente los mismos o peores. ¿Y eso no lo vio la Dirección General de Minas? Pues es claro, yo no lo sé. Hay que decidirlo y hay que investigarlo. Ahí es lo que tenemos. De todas formas, la responsable dimitió. Que le honra, Belarmina dimitió. Es decir, al menos la que estaba en ese momento y la que ha estado al frente de esa responsabilidad ha dado un paso atrás y se ha ido. Yo, es verdad que no tendrá nada que ver. Veía a Belarmina el día del entierro en su momento privado, que yo no tengo nada que ver. La vi pasar del brazo de otra compañera y estaba destrozada, o sea, personalmente, como la mayoría, ¿eh? No tiene nada que ver de las personas que estábamos allí, porque fue muy duro. Pero sí es verdad que él ya dio un paso atrás. Pero el panorama que tenemos, que tú hablas de nombres, de Blue Solving, luego le cambio el nombre y me pongo otro, luego el padre, luego le regalo la mina al hijo. O sea, es una cosa que es increíble. Que Vitorino Alonso denuncie a estos, es que es una cosa que te pone los ojos como platos. Y dices tú, estamos hablando que aquello, vamos, ni el capo. Reír por no llorar, la verdad. Pero vamos, ni el padrino, que me perdonen. Un mafioso denunciando a otro mafioso presuntamente, no vaya a terminar yo también aquí de alguna manera, ¿no? Todo presuntamente. Pero es que el director facultativo de esa empresa lo entrevistasteis aquí, en la RPA, en febrero, creo que fue, sí. en febrero. Ignacio Varillas. Y hablando de los proyectos que tenían de futuro. Y él decía que en ese momento había 30 personas en plantilla de Blue Solving y que a finales de año, principios del siguiente, cuando comenzaran la extracción, decía él, se duplicaría. Ahora estamos viendo que no había 30 en plantilla. Él lo dijo en febrero y ahora no. ¿Qué pasó? De febrero al 31 de marzo. Y luego hay otro tema que para quienes estamos allí nos preocupa muchísimo, es la financiación de los fondos de transición ecológica. Bueno, porque es que resulta que todas estas investigaciones que tenían permiso de investigación complementaria, que ya nos lo hemos aprendido de memoria, estaban financiados con fondos de transición. Claro. Y era la esperanza del suroccidente. O sea, proyectos de investigación. Yo hablé hace no mucho con una persona responsable y me comentaba que en esa mina que tenían esperanza, porque se estaban haciendo unos proyectos que tenían futuro, de minerales para la siderurgia, de grafito, de una especie de investigaciones y de proyectos que podían tener salida y crear empleo. Y ahora resulta que esa misma financiación que se estaba haciendo en Rengos se paralizó. Paralizaron las investigaciones, claro. Que el alcalde de Cangas salió diciendo que qué pasaba, que claro, hay un futuro, una empresa, tenía documentación, tenía permisos, no lo tenía. O sea que si estábamos mal, ahora se nos corta la línea de subvención porque no está muy claro en qué se está invirtiendo y cuáles van a ser el futuro de estos proyectos y quedamos con una cara de imbéciles que no sabemos para dónde mirar. Porque es que se puso al zorro al cuidar de las gallinas. Es decir, Blue Solving se creó en el 22 y antes del 23 o 24 ya le habían concedido casi 1 millón de euros de fondos para la transición. ¿Eso quién lo miró? ¿Quién Hay revisó? Que decir que de ese 1 millón de euros, y eso lo sé porque como llevo allí mucho tiempo denunciando, parte importante eran de lo que el señor Vitorino Alonso había dejado, porque perdió sus avales antes
de reconstruir la mina. O sea, de cuando tú abandonas una explotación tienes el compromiso de dejarla con unas condiciones óptimas y tal. El señor se largó sin restaurarle, perdiendo los avales, que eran casi 1 millón de euros, no quiero decir ninguna barbaridad, pero en aquel momento quedó con unos ojos como diciendo no puede ser. Y ese mismo dinero se invirtió para los proyectos que están haciendo ahora. Con lo cual son unas cosas que decir, bueno, yo no digo que no estén bien invertido ese dinero, pero es verdad que tenemos que llegar. Y luego la gente de allí, bueno, pues es que si cerramos las minas, ¿tiene sentido que en el 2018 tengamos la obligación de cerrar todas las explotaciones mineras financiadas y ahora esas mismas explotaciones estén abiertas, trabajando, pero solo que sin tener las licencias correspondientes, en algunos casos, en negro. Y con unas condiciones laborales que es que no tienen nada que ver, que eso es una de las cosas que más me preocupan a mí. O sea, estamos viendo cómo trabajaban, los sueldos, las condiciones. No sabemos nada de lo que está pasando en la mayoría de los sitios porque la responsabilidad nuestra no puede entrar allí. O sea, no nos dejan, porque las complicaciones que tenemos los sindicatos, que también lo decía, para entrar en esas explotaciones es enorme. Sí. Cualquier empresario de ellos escucha hablar de una organización sindical y ya, pobre de ti. Y en algunas ocasiones que nos hemos puesto en contacto con trabajadores de esas explotaciones, bueno, les interesa, pero es que no pueden. Porque, ¿sabes? Ellos lo contaban porque claro, te echan. Es decir, es que volvemos a los años 70, volvemos a la mafia empresarial. Y tengo que decirlo así, y a una plantilla asustada, que sabe que o esto o nada. Y entonces esto. Bien, avanzamos un poco, veremos a ver cómo se sustancia el día de hoy, pendientes de la consulta de Somos Asturias y de lo que ocurra en los próximos días. Pero ya vamos a algunos hechos. Chelo, la reestructuración del gobierno, la fusión de industria en esas dos consejerías, parece que con la intención de recuperar, como decíamos, la viceconsejería de Industria. Creo que, no sé si será hoy cuando se aclaren esas dudas por parte del presidente. Bueno, la viceconsejería de Industria la pidió clarísimamente Comisiones Obreras y Izquierda Unida. El primer día era un poco como susto, ¿no? ¿Cómo? Que desaparece Industria, que ahora la dividimos en dos consejerías, y es verdad que muchas personas aquel día se acordaban del anterior cambio, ¿no? Cuando se cesó a Melania y Barbón pensó en unir cultura con bienestar, que aquello era imposible y duró la idea 24 horas. Entonces, el miércoles, con tantos festivos me pierdo. El miércoles en el pleno había una sensación un poco extraña de, vale, sí, lo ha anunciado el presidente, pero vamos a ver en qué concluye. Hombre, los expertos dicen que unir ciencia e industria o empresa, que es muy interesante, que van de la mano. De hecho, por lo que hablábamos, todos esos proyectos, todas esas minas hoy cerradas, sí tendrían un futuro verde, que ya sé que lo de verde parece que queda muy bien, pero bueno, un futuro diferente. Entiendo que la necesidad de una viceconsejería de Industria, ya lo diría mejor, creo que es vital, no solo para el propio gobierno, no solo para Borja, para que tenga una consejería que no sea tan macro, que no acabe con sus fuerzas, sino porque también incluso los propios empresarios, ¿no? Decían, debemos tener un interlocutor. La industria ahora, en estos momentos, está en una situación clave. Tenemos al amigo de pelo amarillo del otro lado poniendo un montón de aranceles, tenemos a la Unión Europea que no acaba de decidirse si va con uno o con otro, y de repente estamos en España y en Asturias, que somos pequeñinos, que 1 millón y poco más, bueno, con un problema industrial importante. Espero que sí, que haya una viceconsejería de Industria con alguien que conozca el sector y que sepa gestionar. Almudena. Sí, yo creo, bueno, no voy a sacar el género ahora, Roberto, pero nos está quedando muy masculino todo, ¿no? Sobre todo, y además muy, muy masculino y muy, como decimos las personas que nos dedicamos a esto del género, hay mucha segregación horizontal en el gobierno del Principado de Asturias. Y perder una consejera en una rama de un sector masculinizado, pues tiene también su impacto simbólico, ¿no? Aunque pueda parecer una cuestión menor. A mí me preocupan, quitando este apunte que siempre hago de la perspectiva de género, me preocupa que se pierda, en un momento como el de ahora, que se pierda entidad política y que algo tan complejo se reparta. Creo que tiene entidad propia para hacer una consejería única, industria y medio ambiente.
Me preocupa porque, no sé, bueno, pues con una viceconsejería seguramente se alivie un poco, ¿no? Pero a veces estamos en esos mensajes que nos vienen desde derecha o extrema derecha de que la simplificación administrativa es mejor a la hora de la gestión, y yo creo sinceramente que no. Es una consejería muy complicada, lo hemos visto, ¿no? Como no se puede llegar a todo y al control y a la supervisión de todo lo que ocurre. No creo que la simplificación sea algo positivo, ¿no? No sé si una viceconsejería, porque al final los órganos de contratación de las consejerías son las secretarías generales y, bueno, se ha quitado una. No solo una consejería, sino todo lo que en el... Bueno, decían, ¿no?, que se estaba pendiente de la reforma administrativa que tiene el gobierno principal encima de la mesa. Bueno, a ver si se puede articular de alguna manera. Y luego me preocupa que en un momento como el actual también, porque el tema medioambiental no es piensa en verde solamente, aquí en Asturias precisamente, ¿no? Y ahí hay muchas cuestiones muy importantes para la industria, ¿no? Está de temas energéticos, el tema de las baterías, muchas cosas ahí que van de la mano de la industria, y que la respuesta que medioambientalmente seamos capaces de dar en Asturias, y que seamos ser pioneros en temas de innovación y en temas de nuevas respuestas, ¿no? Y de poder ser en un determinado momento potencia energética, por decirlo de alguna manera, va muy ligado a la industria, ¿no? Yo no sé, no sé, porque ya, claro, no sé si se puede hacer una macroconsejería que dependa del consejero Borja Sánchez, ¿no?, si tiene capacidad. Pero yo, puestos a digamos, a ser efectivos y a reducir estructura del gobierno, yo hubiera dejado medio ambiente con industria. No lo hubiera separado para el medio ambiente del que venimos. Es que venimos de ahí. O sea, venimos de que medio ambiente no estaba digamos, en el área de infraestructuras y fomento por esa realidad de que es muy importante que vaya de la mano de industria, pero ahora vuelve a ser bueno otra vez, que vuelva para el otro sitio, y es por no recargar, ¿no? No sé, lo veo así, no lo sé. Beatriz. Perdón, no sé qué le pasó al móvil, que empezó a hablar solo. Que funcionan solos, si sabes. Ya lo sé. Disculpad. Yo, bueno, como decía Chelo, creo que Comisiones tenía una postura clara y luchó para que se creara esa viceconsejería de industria. Es curioso, justo cuando están modificando la ley para que se haya una viceconsejería por una consejería, y resulta que necesitan crear 2 viceconsejerías. Y ahora tenemos que volver a modificar la ley, ¿no?, para que puedan crear esa nueva viceconsejería. Yo creo que estaba pensando antes en Belarmina, ¿no?, la mujer de la Consejería de Industria, y además, con todos los peros y con todo lo que queramos, halagada y alabada desde la FADE y desde el sector industrial. Yo nunca escuché hablar tan bien de ella a la presidenta de la FADE, por ejemplo, en Asturias. Cada vez que le preguntaban por su marcha, es que ella hablaba como, bueno, que se marchaba una gran consejera, y ella pedía, lógicamente, una nueva consejería única. Pero bueno, ahora estamos en la tesitura que estamos. Yo creo que, bueno, que si tenemos un momento industrial muy complicado en Asturias, que tiene que haber alguien que tome el timón de una manera fuerte y directa, yo opino y pido que sea una mujer. Seguro que hay muchas mujeres también que están a la altura y que saben y tendrían la capacidad de llevarla a cabo, como estaba Belarmina, con sus pros o sus contras. Yo no puedo juzgarla porque no conozco tampoco su trabajo así tan minuciosamente, pero por eso digo que me llama la atención la cantidad de alabanzas que tenía, y ya está, es que tenemos un panorama... Y el PP también. El PP también. Bueno, pues eso, encontrar una persona de consenso que tenga feeling o empatía con todas las conexiones y distintas organizaciones políticas no es fácil, y eso facilita también mucho el trabajo en el gobierno, con lo cual pues será complicado sustituirla con alguien que tenga ese nivel, pero bueno,
tenemos la siderurgia por medio, tenemos la transformación, tenemos un OSA, tenemos un montón de frentes abiertos que tiene que haber alguien que crea de verdad en el futuro de la industria de Asturias, que la conozca mucho y muy bien y que tenga desde luego una visión pública también, ¿eh? Sí. Porque claro, tenemos que tener todo el interés público y de supervivencia para cualquier organización sindical es muy importante. Bien, bueno, veremos cómo se sustancian estos temas. Entramos ya en el último tramo. Chelo, el otro día creo que ya contabas que María Eugenia Prendes, la actual fiscal superior de Asturias, sí, va a ser candidata o es candidata a la Fiscalía de Sala de Violencia sobre la Mujer. Hoy lo vuelven a contar otros medios de comunicación, sí, ya en el ámbito nacional, y me llama la atención que sea, aparte de las alabanzas hacia la fiscal Prendes, me llama la atención que solo haya una candidata, ¿no? Sí, de hecho hoy es 21. Hoy es 21, sí, estabas comprobando. Los festivos, de verdad, perdonen ustedes, pero me cambian. Trastocan todo. Me trastocan todo. Hoy era la reunión del Consejo Fiscal, sí, en la que se tomaba esa decisión. Sí, bueno, no es tan curioso que solo sea una, porque sé que es una apuesta muy clara de Peramato, de la fiscal superior. Saliente. Exactamente, porque María Eugenia Prendes y Peramato se conocen desde hace muchísimos años, han trabajado juntas en la misma línea de poner a la violencia machista y la violencia contra la mujer en el punto necesario dentro de la justicia. Ya sé que todavía estamos viendo sentencias horrorosas que dejan a las víctimas muy mal paradas, pero lo cierto es que hay mujeres muy valientes. Peramato es una de ellas, y María Eugenia Prendes, Mae, como la conocen todos, ha sido muy valiente. Ella fue la que se hizo cargo hace muchos años ya de la delegación de la Fiscalía Especial de Violencia de Género en Asturias, y me pueden corregir, pero no hay ningún experto en violencia machista, ninguna entidad que trabaje con víctimas de violencia de género o con mujeres prostituidas o víctimas de agresión sexual que no digan que María Eugenia Prendes es la mejor. Ha abierto un camino que estaba muy cerrado. Impuso las unidades de valoración forense integral en Asturias, que venían recogidas en la ley, que sé que Almudena lo sabe muy bien, pero María Eugenia ha peleado mucho. Ahora tenemos 3, 2 en Oviedo y una en Gijón. Son necesarias más porque es por donde pasa todo, ¿no? Donde hacen la valoración de la víctima, la familia, del agresor, y un poco hacen la radiografía del suceso. Que María Eugenia se vaya ahora a Madrid, pues yo creo que para Asturias es una pena, más que nada porque nombrada recientemente en septiembre fiscal superior, también hubo una ola, ¿no?, de alegría por el sector jurídico, porque decían, bueno, si esto lo hizo en violencia, puede que abramos paso en otras mismas líneas. Bueno, ahora se va a Madrid, no tengo ninguna duda de que vamos a seguir oyendo hablar de María Eugenia. ¿Almudena? Sí, bueno, totalmente de acuerdo con Chelo, que además no sabía yo esta noticia, Roberto, acabo de enterarme aquí en directo, ¿no? Me parece una noticia fantástica. María Eugenia es una profesional, pero además una profesional con conocimiento y sensibilidad, ¿no? Que creo que es lo que hay que tener para ser una buena profesional. Ver la realidad como es, ¿no? Y la realidad desigual entre mujeres y hombres, y no es una cuestión de radicalismo, ¿no? Ser una mujer que ve esas diferencias y esas dificultades que muchas mujeres, sobre todo las mujeres víctimas de violencia de género, tienen cuando se acercan a la justicia, ¿no? Que sigue siendo una justicia hostil para ellas, aunque también desde la extrema derecha se nos cuente que los discriminados son los hombres. Eso no es así, ¿no? Y coincido con Chelo, si tengo que resaltar una característica de Eugenia, que además no es muy habitual en el mundo jurídico y en el entorno donde ella se mueve, es que se coordina con todo el mundo. Participa en todos los foros. Yo recuerdo cuando yo estaba trabajando en el Instituto Asturiano de la Mujer, todas las reuniones de seguimiento del protocolo del Observatorio de Violencia de Género, a las jornadas, a todo, venía.
venía y participaba y aportaba, ¿no? Y esa no es una persona encumbrada, como a veces en ese sector jurídico se es, ¿no? Y eso pues evidentemente tiene resultados. Así que estoy muy contenta porque además Teresa Peramato deja el listón muy alto y hay pocas personas con tanto conocimiento jurídico que la pudieran sustituir mejor que María Eugenia. Muy buena noticia. Beatriz. Bueno, poco más que añadir, que Asturias tiene gran pérdida, pero bueno, yo creo que si ganamos a nivel nacional y tenemos a alguien al frente que con ese bagaje, con esa trayectoria, pues ganamos todas. Y estamos en un panorama que no nos va a sobrar. Cualquier persona que tenga intención real y que crea en lo que es la violencia de género, porque hay que creerlo y trabajarlo para que intentar prevenirlo. Tenemos una situación en la que vemos en la justicia que no siempre es así. Entonces yo creo que tenerla allí al frente de esa responsabilidad. Ahora al menos tenemos la seguridad que va a hacer todo lo posible. No sabemos hasta dónde van a dejarla y hasta dónde va a poder llegar, pero sí que al menos va a intentar hacerlo todo lo posible para cambiar en su medida pues todo lo que es el Poder Judicial, imagino que en los juzgados, y la instrucción, la formación y el conocimiento sobre la violencia de género que tanta falta hace a nivel judicial. Bien, estos días escuchamos hablar mucho desde los días previos a la Semana Santa, es decir, hace 7, 8 días, Almudena, de un concepto que creo que viene en la estrategia, me corregís si no es así, que se denomina violencia política hacia las mujeres. El caso de Pilar Alegría es, digamos, el último o el penúltimo. Y me gustaría conocer tu opinión en este sentido sobre la violencia política hacia las mujeres, Almudena. Bueno, claro, en política, en el trabajo, en la familia, el aire que respiramos, ¿no? Yo he estado tiempo, como sabes y como sabéis, en tema político y es una realidad, ¿no? Y violencia, como han denunciado tanto la delegada del Gobierno Adriana Lastra como la ministra Pilar Alegría, y otro tipo de violencia también más sutil y de baja intensidad, ¿no? Que pasa por ejemplo, ninguneos, luz de gas, infantilización total, ¿verdad? Bueno, pues eso, tratarnos al peso, por ejemplo. Y no estoy hablando de cuotas, que yo soy muy defensora de las cuotas, ¿no? Pero, bueno, no sé, es un total y un completo y dentro y fuera, dentro y fuera, porque estamos denunciando, o las compañeras están denunciando, bueno, pues límites muy que se han pasado ya mucho, ¿no? Insultos, temas personales, pero también hay violencia interna que no se denuncia mucho, ¿no? Claro. En esa violencia estructural y civilina y sutil, ¿no? Entonces, bueno, pues todo el apoyo a estas dos mujeres y a todas las que puedan estar sintiendo eso, y que es que como empecemos puede ser un Me Too, Roberto. Como empecemos y como empiecen las mujeres que están en política, puede ser un Me Too. Chelo. Sí, decía Bea que sí, como empiezan las mujeres en política, en sindicatos, el periodismo ya se hizo hace tiempo. Sí, el problema que tenemos ahora no solo es que la violencia está, sino que la vemos más. Las redes sociales hacen que lo que antes también pasaba, cuando no existía ni Twitter ni todas estas cosas fantásticas que permiten a los anónimos ponerte a caer de un burro sin ninguna responsabilidad y acusarte incluso de delitos tranquilamente, toda esa violencia política quedaba un poco en la barra de bar, o lo que tú dices, Almudena, es posible que entre compañeros, pero ahora es pública. Ahora una ministra habla, una ministra dice algo y más allá de la discusión política, que por supuesto que es real y que debe existir, van hacia lo sexual, lo femenino, de colocarte en otro lugar, ¿no? De decir que tú no estás a la igualdad, a la par que el hombre o que esa persona que te critica, sino que estás por detrás. Va a ser difícil acabar con esta lluvia de insultos políticos. Sí, la única opción que me queda, bueno, aparte de la educación, de la que hablamos siempre, en la escuela y en casa, en las redes sociales debería ser obligatorio o estar prohibido el anonimato. Es decir,
cada perfil que tenga yo, mis perfiles soy yo, es mi nombre, donde trabajo, y lo que opino lo opino yo. Y si tengo que decirle algo a Bea, bueno, lo más seguro es que se lo diga personalmente, pero si le hago algún comentario en redes, Bea sabe que se lo hago yo. Todos estos anónimos que dicen barbaridades deberían estar perseguidos y deberían haber realmente sentencias o penas importantes para estas personas. Claro que Adriana está hasta el moño. ¿Cómo no va a estar? Y Alegría igual. Además, el caso de Pilar Alegría me recuerda muchísimo, años luz, ambas dos, de Leire Pajín. Y Leire Pajín supimos todo lo que le estaba pasando cuando no había redes sociales. No quiero ni pensar que Leire Pajín hubiera sido ministra en la época Twitter y TikTok. Habrían acabado con ella. Beatriz. Yo, bueno, no quiero contar porque, claro, cuando eres política en un municipio tan pequeño es muy complicado contar las cosas, ¿no? Sin levantar ahí falsas, no sé. O apoyas, ¿no? Sí. Pero, quiero decir, esto no es de ahora. Es como tú decías de Leire Pajín, yo recuerdo de hace muchos años, he sido concejala 8 años. Porque además es otra cosa que tal, quiero decir, esta violencia la sufrimos mucho más mujeres políticas y de izquierdas, que no quede duda, porque es uno de los conceptos que viene que viene todo asociado. Porque quizás las personas desde la izquierda son un poco más respetuosas hacia las mujeres en otras organizaciones políticas, ¿no? Pero a las mujeres de izquierdas, o sea, si no somos, bueno, desde el feminismo ya, si no es porque te consideras feminista, serás porque cualquier historia. Yo hace muchos años, resumo, porque además creo que las organizaciones políticas tienen una responsabilidad también, y está pasando mucho esto porque no se han tomado medidas previas. Hace muchos años yo, por parte de alguien en el municipio donde vivía, llevaba muy poco tiempo de concejala, de repente una persona me abordó por la calle y me puso pero con insultos literales, o sea, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y yo quedé tan sorprendida porque yo no esperaba, sí, la conocía, ni esperaba que me lo dijeran, ni creía absoluto que me lo mereciera, porque yo decía, vale, que yo despierte, me sorprendió que pudiera despertar tanto odio y tanta animadversión desde el otro lado, ¿vale? Porque era una cuestión política clara. Y yo acudí a mi organización y dije, a ver, ¿qué me pasó esto? Bueno, claro, es que eso va en el cargo, porque claro, no podemos hacer nada. En el cargo va estamos hablando hace en el cargo de la 16 mujer. Años, en el mío. Hace 16 años iba en el cargo. Esto ahora, en el cargo va eso más todo lo demás. Si desde el principio se hubiera parado esto, tú cuando tienes una agresión o un insulto, denuncia. Y desde luego, amparo y protección por la organización a la que perteneces. No podemos andar con ambigüedades. No, te insultan, denuncias. Y da igual quién sea y cómo sea. Y es que claro, si cada vez que vamos al juzgado, pues vamos al juzgado. Es que no hay otra manera. Y desde luego el respaldo de la organización a la que perteneces desde el primer momento. Que nada de aguantar, a ver, no, es que no. Ni por el bien social, porque quien te denuncia, o sea, quien te acosa no deja de acosarte porque te calles, es mentira. Van a seguir insultando, con lo cual, bueno, aparte de la parte que decías tú de prohibir el anonimato, etcétera, etcétera. Bien, llegamos al final. Dime un libro, Beatriz. Pues yo tengo que decir el libro que voy a presentar y tengo que buscarlo porque no me sé el nombre, de Pilar Sánchez Vicente, que es El Cantar del Norte. Sí. Digo porque no lo he leído, pero como me ha invitado a presentarlo en el suroccidente, en la feria de la Semana del Libro, la Semana del Libro de Cangas del Narcea, en Treito, la librería Treito, que lo colabora, y siempre que Pilar presenta un libro allí me invita a que sea su anfitriona y su presentadora, pues yo tengo que venderlo. Claro. Y hay que leerlo porque además es muy buena y tiene un premio. Quiero decir, independientemente de que yo lo diga, sabemos... No puede estar con nosotros el miércoles porque va a estar en Sant Jordi, en Barcelona. En la Feria del Libro, claro. Pilar, lo de... libros. Chelo, sí. Cualquiera de Pilar, por supuesto, Sánchez Vicente, de Leticia Sánchez Ruiz, de Aitana Castaño, y mi favorita es Josephine Tay, que es era la antítesis, ¿no?, de Agatha Christie, pero ella escocesa, que son unos libros maravillosos que publica Hoja de Lata y son fantásticos, de verdad. Vale. Almudena. Bueno, pues yo voy a ser universal. Muy bien, muy bien. Bueno, se ha muerto Vargas Llosa, se ha muerto Vargas Llosa, que yo, independientemente de la visión del mundo, ¿no?, y la visión política del mundo, es y ha sido siempre mi escritor favorito. Y pues recomendaría a cualquiera suyo, que además tiene uno feminista, fíjate. Vargas Llosa ha escrito El paraíso en la otra esquina, que es una novela histórica guapísima sobre Flora Tristán.
Entonces, pues, por ejemplo, sería un buen libro para recomendar. Vale, brevísimamente, el Boyu de Sanxurde, ¿qué os parece la iniciativa? Fantástica. Aparte que la noticia es tuya, porque te escuché, yo creo que hace un mes ya, que te lo se lo contaba. dijo aquí Dani, Exactamente, te lo contaba y me parece fenomenal. Viene mañana también, Dani. Exactamente. Dani Álvarez. El libro y el bollo, la rosca. Tiene su peligro, o sea, leer en el sofá y comiendo un bollo. Una rosca no de sé Sanxurde. yo si mi cuerpo Seguro que bueno, tuyo. le va a venir bien. Esa tradición que se trata de crear, de regalar una rosca de Sanxurde no coincidiendo tenía con el día del entendido libro. No, genial. Por cualquier cosa que sea regalar libros, además, perfecto. Muy bien. Chelo Tuya, muchas gracias. Gracias a ti. Beatriz Ejido, muchas gracias. A ti, un placer. Y Almudena Cueto, muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias. Hoy en la entrevista de Asturias al Día vamos a compartir este espacio de charla y de conversación con Javier Arjona, de Sol de Paz Pachacuti, y con Rodrigo Díaz Calvo, que forma parte del Consejo de la Mocedad del Principado de Asturias. Con ellos vamos a hablar sobre una plataforma, Asturias Pola Paz, que se va a presentar oficialmente mañana martes, día 22 de abril, coincidiendo además con el Día de la Madre Tierra. Se va a presentar en la Plaza de España en Oviedo. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Rodrigo, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿qué tal? Bienvenido al programa, muchas gracias. Gracias. Que nos acabamos de enterar que ha fallecido el Papa Francisco a los 88 años de edad. Me sorprende. Bueno, quiero decir, sabiendo que hace poco estuvo enfermo y demás, pero, eso es que lo veía con cierta recuperación, todo lo demás, sí. Javier. Bueno, es un momento, desde luego, triste para mucha gente, incluso los que no somos creyentes, ¿no? del cristianismo. Como acompañantes de mucha gente que cree en el Cristo de los pobres, es decir, la gente de la teología de la liberación, pues también acompañamos esta tristeza, ¿no? Y para el tema que vamos a tratar hoy también, porque este Papa, digamos que tenía una vertiente pacifista, que es la que venimos a defender hoy aquí en la radio. Bien, bueno, pues seguro que en los próximos días hablaremos del Papa Francisco. Contarnos, plataforma Asturias por la Paz. Sí. Rodrigo, ¿cómo surge esta iniciativa? Creo que ya habéis hecho algunos actos, no sé si es así. Bueno, habéis estado moviendo, digamos, esta plataforma, aunque la presentación oficial será mañana. Sí. Bueno, desde el Consejo de la Mocedad también hemos querido hacer un poco de punto de encuentro de todas estas asociaciones que suscriben también el manifiesto, y para nosotros también es muy importante que estemos ahí los jóvenes, ¿no? Porque vamos a ser también lo primero quienes vamos a sufrir de cara al futuro las consecuencias más inmediatas sociales y económicas de la escalada bélica y de todo lo que va a suponer el gasto en defensa y que se va a detraer de otras partidas y de otras cuestiones, y también porque yo creo que históricamente la juventud y en general la sociedad asturiana ha estado siempre implicada en lo que es la lucha pacifista, ¿no? Desde el rechazo a las alianzas militares, pasando por el movimiento por la objeción de conciencia contra el servicio militar obligatorio, que es algo que parece que ahora vuelve a estar de moda en otros países, volver a reabrir este debate, o incluso pues las imágenes de cientos de personas, de cientos de jóvenes también en la plaza de la Catedral de Oviedo contra la guerra de Irak. Entonces yo creo que es importante que también, por eso estamos ahí desde el Consejo, apoyando e impulsando este manifiesto y esta plataforma. ¿Quiénes estáis, Arjona? Pues hasta el momento, como esto es reciente, es reciente la constitución de la plataforma, no es reciente el alarmante belicismo que denunciamos, ¿no? Es decir, la escalada militarista que está sufriendo el mundo mundial y particularmente esta zona del mundo llamada Europa. Estamos digamos, inspirados en lo que se presentó ante el Congreso contra el rearme y la guerra, ¿no? Ese manifiesto que han firmado más de 22.000 personas y más de 900 organizaciones, sí. Uh-huh. Pero aquí, como decía Rodri, se ha elaborado un manifiesto distinto, no distinto por el contenido, sino que se ha adaptado, ¿no? Exacto, más arraigado a la realidad asturiana. Eso es, con la historia de Asturias, contra los gastos militares en general, en favor de la paz en particular.
En estos momentos, como digo que es reciente la consideración de este manifiesto para las organizaciones, hay ya 35 organizaciones asturianas que han signado, que han firmado esta nota, este manifiesto que presentamos mañana enfrente de donde está la comandancia militar, por su significado, ¿no? Vale, decís que asturianizáis, que no sé si se puede emplear esta palabra, creo que sí, asturianizáis, digamos, el contenido de esa plataforma, digamos, nacional. ¿Pero qué nos distingue entonces, Rodrigo? Bueno, ¿qué nos distingue? Realmente yo creo que compartimos gran parte de lo que suponía ese manifiesto. Hay cuestiones que, por ejemplo, yo creo que también tienen mucho simbolismo por qué día lo vamos a presentar. Estábamos diciendo que mañana es el Día de la Madre Tierra y una de las cuestiones que quizás a la gente no le alarma cuando hablamos de seguridad y de defensa es que una de las mayores amenazas para la seguridad internacional es la emergencia climática, ¿no? Que va a suponer que dentro de unos años se generen toda clase de conflictos por las guerras, por los recursos, ya no estratégicos, sino por recursos básicos como el agua, que va a generar no solo guerras por los conflictos, sino millones de refugiados climáticos, una presión migratoria brutal y que, por supuesto, eso va a derivar en toda clase de conflictos y de luchas por los recursos. O sea, ahora mismo que estemos derivando muchos de las partidas presupuestarias, estábamos hablando en la Unión Europea de que donde se va a recortar para inyectar el gasto militar es precisamente en el Pacto Verde Europeo, que ya era bastante escaso de por sí. No tener la suficiente ambición climática, aunque ahora vemos como que no tiene relación con la seguridad o que la defensa es algo inmediato e innecesario, pues va a tener muchas consecuencias. Entonces, por ejemplo, nuestra atención a la emergencia climática y a la lucha contra el cambio climático como una de las consecuencias que va a sufrir todo este rearme es una cosa que nos distingue. En una tierra que tenemos industria de defensa. Exacto. Ahí es donde entramos, ¿no? En debate, y es necesario el debate a tope. ¿Con los sindicatos? No. ¿Con los trabajadores? Tampoco. ¿Con la sociedad en general o con las empresas que se van a lucrar de esta cantidad inmensa de dinero que quieren dedicar a la guerra, ¿no? Al militarismo? Bueno, estamos en una tierra que siempre ha habido fábricas de armas, de toda la historia. ¿Necesitamos más en estos momentos? Porque hay negocio, porque hay negocios incluso extranjeros, cuando en su momento la fábrica más conocida pues era estatal y en la época de Aznar se vendió a los norteamericanos. ¿Quién está dando la orden de que gastemos más dinero en armas? Lo está dando Estados Unidos. ¿Dónde está la soberanía, ¿no? de nuestro país, de nuestra tierra, para decir, eso es lo que necesitamos? Necesitamos cuidar el planeta y quien lo quiere destrozar más, el matón del norte, nos da la orden en contrario y le obedecemos sumisamente. Bueno, ahí hay un cuestionamiento muy serio y la plataforma, este movimiento por Asturias por la Paz, pretende generar un debate, ¿no? Un debate necesario, urgente. Hay que detener esta escalada militar, hay que recuperar los valores de la paz en cada uno de las esquinas de Asturias para defender otro modelo, desde luego. En el tema del medio ambiente, ya que hablamos de que mañana es el Día de la Madre Tierra, lo dice la ONU, recomienda a los gobiernos hacer una serie de actividades, ¿no? A ver si es verdad que lo hacen. Todas son contrarias al belicismo y al aumento de la carrera militar de estos momentos. Uh-huh. Bueno, presentáis el manifiesto mañana. ¿Qué planes tenéis, digamos, más cercanos? Bueno, yo creo que este es un primer paso, es una primera presentación, es un momento de activar también a la sociedad civil y a la sociedad organizada, y yo creo que hacia el futuro probablemente tengamos próximamente algún tipo de actividad o de acto de concentración, digamos, más allá de la presentación del propio manifiesto, pero desde luego este es el punto de partida, desde luego, mañana. Y nuestra idea también yo creo que es sumar a muchas más organizaciones e incluso hacer una llamada más amplia, no sé si a través de medios digitales o de lo que fuera, para que mucha gente se pueda firmar ese manifiesto como el que hay de otras plataformas en otros temas. Vale, sí, porque hasta ahora, ¿cómo se puede firmar? ¿Quién nos escucha a nivel individual? Sí, estamos recabando de que las firmas serias de organizaciones, me refiero, sí. no se pierdan, ¿no? Y se dirijan directamente al Consejo de la Juventud del Principado de Asturias. Sí. Entonces ahí hemos habilitado un correo de la presidenta, de Claudia, que hoy no pudo venir porque está sustituyendo, para que se dirija directamente ahí. claudia.leragarcia@asturias.org.
Y si no, pues a todas las organizaciones, esas 35 que mañana vamos a dar a conocer. Esperemos que mañana haya más todavía, porque esto recién hemos tenido solamente 2 reuniones en el Consejo de la Mocedad, y vamos a seguramente hacer la semana siguiente otras en Sichón y en otras comarcas, ¿no? Y luego tenemos una actividad ya programada que es para este domingo, una actividad poético-musical, la poesía contra la guerra. Este domingo en el Paseo de Begoña, haya el tiempo que haya, pero lo haremos ahí, en ese lugar. Bueno, porque siempre, desde la Primera Guerra Mundial y desde mucho antes, las poetas se han expresado, ¿no?, contra la guerra. Y muchas, ahora repasando, muchas tienen que ver con la Primera Gran Guerra, ¿no?, mundial. ¿Estamos a puertas de la Tercera Guerra Mundial? Pues si se dedican esa cantidad ingente de dinero, hay mucha gente que sí, que le preocupa que estemos a puertas de preparar otra contienda mundial destructora como todas las demás, ¿no? Más grave todavía con la situación actual de armas nucleares, ¿no? Digamos que es el Consejo de la Mocedad del Principado de Asturias quien impulsa, quien llama, quien favorece la creación del manifiesto. Sí, bueno, nosotros al final somos una especie de congregación de muchas asociaciones, la mayoría juveniles, entonces creemos que también es un buen espacio precisamente para que muchas asociaciones diversas, quienes firman el manifiesto son asociaciones pacifistas, pero también feministas, también ecologistas, también hay sindicatos, hay partidos políticos, quiero decir, es una plataforma muy plural en el que creemos que nosotros tenemos ese encaje y sobre todo que tenemos que dar también esa llamada por la juventud, ¿no? Al final, quizás algo que tiene mucho que ver en los últimos meses han sido las concentraciones por Palestina. Evidentemente todo esto se conjuga con lo que estamos haciendo del movimiento pacifista y han sido los jóvenes universitarios, también está la plataforma Uniovi por Palestina, los que han estado dando esta llamada o dando todo este también trabajo previo, ¿no? Entonces yo creo que por eso ha sido importante que lideremos este proceso. Claro, y está muy bien porque ciertamente, y asumo mi parte de culpa seguramente, si se puede decir así, porque a pesar del trabajo que hacen en la universidad, por ejemplo, en el caso de Asturias, no han sido portada, quiero decir, los jóvenes pacifistas, Javier. En el caso de Palestina, que menciona Rodri, sí lo fueron, ¿no? Hace más o menos un año, con las acampadas, en la Uniovi, y con tratar de que hubiera un pronunciamiento serio de la Universidad Asturiana, que finalmente no lo hubo, ¿no?, por el proyecto Tiche, que sigue ahí pendiente y cuestionado jurídicamente incluso, ¿no?, por la Uniovi y por Palestina. Bueno, los viejos del lugar, como es mi caso, y que ya hicimos el servicio militar, también queremos recordar, como estamos diciendo aquí, que los jóvenes no deben ir a la guerra, no deben ir al servicio militar, que por eso dice el manifiesto que recuperamos la memoria de tanto trabajo de insumisión, de objeción a la mili, todo eso no puede volverse atrás, como está ocurriendo en algunos países de Europa. Cuando veas las barbas de tu vecino, bueno, pues habrá que cuidarse, ¿no? No es de recibo, no lo consideramos de ninguna manera que sea asumible que nuestros jóvenes, sean muchos o pocos, vuelvan a la guerra o vuelvan al servicio militar, esa cosa tan inútil que hemos tenido aquí tantos años, ¿no? Uh-huh. Bueno, luchando, ¿no?, como se suele decir, Rodrigo, ¿no? Está claro. Totalmente. Además, yo creo que es algo importante y que también lo subrayamos en el manifiesto y que es algo que se lleva diciendo también en el manifiesto a nivel estatal, que enlaza un poco con lo que estábamos diciendo antes, es que toda esta posición o este clima prebélico que intentan lanzar desde algunas administraciones, sobre todo comunitarias, con el tema del kit de supervivencia, ¿no?, que es algo que ha dado muchísimo que hablar y que parece que para los países del sur de Europa eso nos suena un poco a algo estrafalario, ¿no? Sí, al final eso tiene un sentido, que es generar ese miedo y esa ansiedad, ¿no?, ante los que pueda pasar en el clima internacional, y es normal, porque también lo estamos viendo una actitud muy hostil de, algunos históricos aliados del mundo occidental, quizás, como podríamos decir, como los Estados Unidos, no solo con la cuestión de Rusia, pero hay que preguntarse seriamente y mirando un poco hacia el pasado, en qué momento una escalada bélica y sobre todo una carrera armamentística ha contribuido a la distensión, porque ahora se dice mucho, es que estamos generando todo este gasto en defensa es precisamente para la paz, para generar distensión, para generar coexistencia, para generar una situación en la que estemos equilibrados en Europa y podamos también tener una cierta autonomía, pero jamás en toda la historia una carrera de armamentos como la que estamos empezando a ver ha generado ese clima de distensión. Al contrario, ha generado autoritarismo, ha generado toda clase de consecuencias,
políticas, ¿no? Porque quizás de traer todos estos gastos del gasto social, por ejemplo, lo que puede acabar generando es que todos esos movimientos extremistas, populistas, de determinado signo político, que son la mayor amenaza también para la seguridad internacional y que están ligados a otras potencias, digamos, al final tengan también excusas para seguir generando problemas de seguridad en todo el continente. Está claro que hay paralelismos. Mencionabas antes el referéndum de la OTAN hace 36 años, o el fin del servicio militar obligatorio y la campaña de insumisión, con algunos compañeros y amigos presos, por cierto, por ser insumisos. Es decir, hay ciertos paralelismos, pero realmente no es muy singular el momento que estamos viviendo, que coinciden ahí cosas realmente preocupantes de cómo se entienden las democracias en algunos países. Por supuesto, por eso es menos de recibo, menos comprensible la enorme campaña que se ha generado. Basta leer cualquier periódico asturiano, no hace falta ir a otros, donde todos los días pues es una oportunidad, es el momento, hay que dedicarle. Es decir, una enorme campaña para gastar en términos militares y no en lo que se necesita. Y al mismo tiempo una idea que se ha esbozado desde el Congreso y desde el Gobierno de que eso no sale de donde tiene que salir. Que va a generar, pues esa explicación la harán los economistas y su debate también es necesario, pero ¿de dónde va a salir si no? Eso, cantidad inmensa de millones, que es pues muy difícil de ¿cuántos son esos 800.000 millones, ¿no? O los 600.000 que le corresponden a cada uno de los gobiernos repartidos. O el porcentaje, si es el 2% del Producto Nacional Bruto, o si es el 3% o es el 5%, como dice el yanqui. Esos porcentajes son enormes, la cantidad de dinero. Y la tranquilidad que nos quiere dar el gobierno de que no sale de las pensiones, de que no sale de la educación pública, que no sale de la sanidad, que no sale de las necesidades sociales, eso no se lo cree nadie. Hay que ser efectivamente muy iluso, muy ilusa para creer que no va a salir de los presupuestos de cada país, a corto, a medio o a largo plazo. Eso es impensable. Y en todo caso, como decía Rodri, eso no sirve para nada, solo sirve para la guerra. Por lo tanto, hay que reconvertir la industria militar, no aumentarla de ninguna manera. Cualquier industria civil tiene 5, 6, 7 veces más empleo que la industria de la destrucción y de la muerte, y eso hay que pararlo. Por eso también es muy importante las voces éticas, la gente que siempre ha mostrado una posición ética. No solamente la economía es importante aquí, no solamente la no destrucción del planeta en los pocos tiempos que nos decía Berta Cáceres, ¿no? Es urgente, hay que actuar ahora, ¿no? Y ya hace 9 años de su crimen. Es bueno recordarlo mañana, que es el Día de la Madre Tierra, también, a Berta Cáceres y a otros referentes. Pero también a los referentes históricos de acá, desde Bertrand Russell, ¿no? Y el Tribunal Ético. A lo mejor, Rodri, tenemos que organizar un tribunal ético aquí en Asturias en esas condiciones. Sí, se hizo cuando la guerra de Irak, ¿no? Por ejemplo, el Comité de la Causa Árabe lo hizo. Bueno, es una idea que ha tenido sus adeptos y sus consecuencias también positivas, ¿no? Volver a poner en posición a los valores éticos, los valores de la paz se asientan ahí. Y bueno, estando próximo el 1 de mayo, un llamado también a las trabajadoras y trabajadores del mundo, ¿no? Uníos, efectivamente, UHP, como decía, en Asturias, pero en defensa de la paz, como siempre ha hecho el movimiento obrero. Bien, bueno, un par de asuntos que me gustaría comentar también con vosotros. Me contabas ayer, creo que fue, Javier, que la abuela de Lina de Masi, que había estado aquí en la radio, que estuvo pues la primera vez en el 24, en el 24, ¿no? Finales, sí, en el 24 fue, o finales del 23. Y que también lo presentó en Langreo, presentó su posición y la situación de su familia en Langreo con el Requiem por Palestina, ¿no? Sí, de Marino Franco. Exactamente. Bueno, me contabas ayer que su abuela, recuerdo que Lina nos había contado que estaba haciendo gestiones para que pudiese salir de Gaza. Llegaron llegaron hace unos días, ¿no? Ayer llegaron al aeropuerto de Asturias, ahí las personas que no estaban de vacaciones pudieron acompañar, ¿no? De la plataforma con las banderas, bueno, para ese gesto positivo. Más de un año estuvieron en Rafah.
debajo de tiendas de campaña. Es una situación muy dramática. Ella ha podido llegar y el tío de Lina, ¿no? Que es, por lo que he visto en las imágenes, muy, muy jovencito, pero cuántas otra gente no está llegando, claro, no está en condiciones. Sí, efectivamente tenemos ahí la presentación el día 24, en relación con la Madre Tierra, pero se ha escogido ese día porque era el que estaba libre, el Teodoro Cuesta de Mieres, ¿no? Hacéis desterradas ahí, ¿no? Desterradas, y va a estar también otra palestina, Lora Bouaouita de la Asociación de Mujeres Al-Karama. Entonces, ahí también se va a hablar de Palestina a través del testimonio de ella, que es una de las que pudo salir, que habían filmado Aleza Pico y Patricia Simón 10 años antes y ahora han presentado 10 años después cómo ha sido la situación. Bueno, ha podido salir, lo mismo que ha podido salir ahora hace pocos días, pocas horas, la abuela y el primo de Lina, que por cierto Lina viernes, miércoles, jueves, el día 23. El día 23, miércoles. Amnistía Internacional, que como es sabido, ha ido cambiando su posición sobre el genocidio de Palestina y ya sus informes hablan del genocidio de Palestina, pues va a presentar el informe del genocidio de Palestina con Lina de Masi, así que ahí podremos abrazarla, ¿no? Y felicitarla, y también con Daniela Cohen, que es judía, antisionista, que vive en Asturias hace mucho tiempo, que es artista en diversas facetas, canta, fotógrafa, y que tuvo el episodio de hace muy poquitos días de que una de sus exposiciones en la universidad, en el Milán, fuera entafarrada, destruida, ¿no? Se está recuperando, se está haciendo otra, pero hubo ahí una concentración de rechazo en la universidad por esta situación. Así es que Daniela, junto también al presidente de Amnistía Internacional de Asturias, Gonzalo Olmo, ¿no? Sí, lo van a presentar en la antigua Escuela de Comercio en Gijón el miércoles 23, 7 de la tarde. Y ya nos contabas de Desterradas, que será el jueves, ¿no? El 24. El 24, sí. También con estas actividades. Estás, entiendo, en Uniovi por Palestina. Bueno, yo es que acabé la universidad hace tiempo, vale, pero precisamente sí que he estado, digamos, involucrado también, o al menos he estado muy atento en todas estas cuestiones, ¿no? Al final, una de las cosas que más estábamos hablando también es de la hipocresía, de lo que son, bueno, las instituciones de Occidente y demás con la cuestión de Palestina y con la cuestión de otras guerras regionales, de que allí se está pertrechando no solo un genocidio desde el punto de vista humanitario, sino que Israel ha sido un factor de inestabilidad y de conflictos en todo lo que es Oriente Medio, ¿no? Desde mitad del siglo pasado se han saltado sistemáticamente todos los acuerdos internacionales con sus países vecinos de lo que entonces era la Liga Árabe, y ha sido un factor sobre todo de conflicto en general. Claro. Entonces, evidentemente, todo esto también tiene mucho que ver con lo que presentamos mañana, ¿no? Vale, ¿me habíais dicho la hora de la presentación? A las 12 de la mañana, en la Plaza de España. Sí, enfrente de la Comandancia Militar. Bien, en Oviedo. Simbología en Oviedo. ¿Algo más? Sí, ahora que estamos recordando al Papa Francisco y su mensaje antibelicista, ¿no? En los tiempos que ha estado en el papado, y en los últimos tiempos también una de las voces que ha denunciado el genocidio en Palestina, ¿no? Muy claramente. También recordar que hay fechas que tiene la ONU y que nadie se acuerda de ellas. El día 24 de abril dicen que es el Día Internacional del multilateralismo y la diplomacia para la paz. Y dice la ONU que toman esa fecha, cuando 24, la acordaron, precisamente de la Carta de Naciones Unidas. Mucho que ver con resolver los conflictos a través de la diplomacia de la paz, y nunca del incremento de los gastos militares y del matonismo que está practicando el matón principal ahora mismo del norte, ¿no? Muy bien, bueno, pues llegamos al final. Mañana, 12 del mediodía, en la Plaza de España, en Oviedo, se presenta Asturias por la Paz. Seguro que tendremos ocasión de seguir charlando con vosotros en otro momento. Javier Arjona, muchas gracias por participar una vez más con nosotros. Y Rodrigo Díaz Calvo, muchas gracias también. A ti. Te esperamos más veces. Muchas gracias. Gracias. Y hoy vamos a cerrar el recorrido que hacemos cada mañana y que hemos hecho en este lunes 21 de abril en RTPA. Vamos a cerrar ese recorrido, como les digo, pues a buena marcha, en un tren, hablando de una locomotora,
una locomotora que se hizo en Gijón, la única creo que se conserva y que ha sido recuperada por el Museo del Ferrocarril. De hecho está aquí con nosotros su director, Javier Fernández. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias, ¿no? ¿Cuál es la historia de esta locomotora que vosotros recuperáis y que es la única que queda, que se sepa, que se hizo en Gijón, ¿no? Sí, es una historia que todavía tiene muchas sombras, o sea, muchos lados oscuros, porque por desgracia la documentación de estas fases industriales de Gijón y de Asturias en general pues tiene muchas lagunas. No significa que se haya perdido esa documentación, sino que por lo menos no está totalmente localizada, ¿no? En este caso sí sabemos de sobra que la constructora gijonesa, que fue luego Juliana, construyó tenía una división que se llama de construcciones terrestres y se dedicaba a construir cosas que no eran solo barcos. Nos acordamos de ella como astillero, pero hizo muchas otras cosas. Y una de las cosas en las que se especializó la constructora de Juliana luego fue en hacer azucareras, cuando estaban de moda en España las fábricas azucareras para aprovechar el cultivo de la remolacha y hacer azúcar de remolacha. Y entonces la constructora se especializó en esto y hacía todo tipo de máquinas y todo tipo de elementos y de bienes de equipamiento para las azucareras. Y entre ellos, pues se sabía que había construido por lo menos una locomotora y se supone que más. Y esta locomotora, que nosotros llevamos muchos años siguiéndole la pista, pues por fin pues ha sido adquirida por el Ayuntamiento para el Museo del Ferrocarril. Después de bastante tiempo siguiendo la pista, ya digo, y cuidando de ella, al final se ha llegado a un acuerdo con su actual propietario, que está en Palencia, para conseguirla, porque es una pieza importantísima de la historia industrial de Gijón y de Asturias, porque efectivamente, que sepamos, es la única locomotora construida en Gijón que se conserva. Hubo más que se construyeron aquí, tanto por la constructora probablemente como también por la industrial asturiana, por la fábrica de Moreda, pero esas han desaparecido, o por lo menos no hay constancia de que existan y creemos que han desaparecido. Por lo tanto, sería ese último vestigio de una época dorada, también con luces y sombras, pero una época dorada de la industria gijonesa, que es la época de entreguerras. Claro. Bueno, hablamos de esta locomotora que no tiene nombre, ¿no? Que se sepa. Bueno, no tiene nombre que sepamos. Todo el mundo la llamaba la de la constructora, porque curiosamente la locomotora, por fortuna, conserva una plaquita en un lateral que pone constructora gijonesa. Es una plaquita chiquitina que ha sobrevivido, pues creemos, unos 100 años aproximadamente. La datación de la locomotora no es completa, porque pensamos que es una locomotora que se adaptó en Gijón con elementos de un fabricante alemán, de Oristin-Koppel, que evidentemente algo se hizo con ella porque le pusieron la placa. Es decir, creemos que es una adaptación muy profunda, una reforma. Después sufrió distintas reformas en su vida activa en la azucarera en Monzón en Palencia, no en Huesca, como se ha dicho erróneamente, es en Palencia. En esa azucarera pues sufrió mucha evolución, pero nunca tuvo nombre que sepamos, porque además a las máquinas diésel normalmente no se les ponía nombre. Esta es una locomotora diésel, no es una locomotora de vapor, que también es importante, porque en los años 20, años 30, años 40, cuando esta locomotora estaba en su gran época de expansión, el diésel era todavía muy raro, es decir, era la última tecnología, que también es importante que en Gijón se hicieran esas cosas. Que fue innovación. Sí, visto con los ojos de hoy, ¿no? Sí, por supuesto, es innovación. Es una locomotora muy primitiva para ser diésel, tiene bielas y tiene esos ojos ahí como de un bicho, ¿no? Porque imita un poco a las locomotoras de vapor, era una época de transición entre el vapor y el diésel, esa época primitiva. De los años 20, pero el diseño es de los años 20, aunque la locomotora haya podido ser reformada después, y por lo tanto es una época de transición y también tecnológicamente es muy interesante. Tiene un motor, probablemente le han cambiado el motor en los últimos años, pero aún así todo es una máquina muy primitiva, llena de cacharros, es una steampunk casi de locomotora, ¿no? Es una pieza muy, muy importante para nuestra historia. Claro. ¿Ya la tenéis aquí? No, esta vendrá próximamente, porque hay que pensar que traer esto desde Palencia, aunque no es muy grande, porque solo pesa unas 15 toneladas, que para nosotros es ser pequeña. Es manejable, ¿no? Es manejable porque tenemos máquinas hasta 120 toneladas, imaginamos. Pero bueno, aún así, el transporte es complicado, es un transporte a través de diferentes comunidades autónomas, hay que hacerlo con mucho cuidado para que no se deteriore, en fin, y entonces estamos organizándolo. Hay que cruzar la cordillera, hay que cruzar también la Tierra de Campos, hay que cruzar muchos sitios, ¿no? Y entonces hay que hacerlo con calma, pero bueno, será en breve, en unos días, estará en Gijón, sí. Vale, y será cuando esté aquí, lógicamente, cuando empiece vuestro trabajo de recuperación. Sí. ¿En qué líneas? Porque entiendo que por una parte continuará la investigación y por otra habrá que ponerse ya manos a la obra, ¿no? Una
una de las cosas que tenemos que hacer primero es buscarle sitio, porque claro, el Museo del Ferrocarril tiene 14.000 metros cuadrados, pero los trenes son muy grandes y tenemos la mayor colección de España con diferencia en vehículos, y por lo tanto ya digamos que el sitio es muy justo el que tenemos ahí. Hay que buscarle un sitio que esté bien, que se pueda conservar, y ya lo tenemos más o menos organizado. Y primero hay que hacer una evaluación. La máquina hay que posarla, hay que darse cuenta que esta locomotora como poco lleva 60 años sin funcionar, o sea, sin moverse, porque funcionar no creemos que funcione, pero tiene que poder rodar, ¿no?, por nuestras vías para poder ponerla en su sitio. Entonces lo primero que haremos será hacer una evaluación, una vez que esté aquí, del estado por encima, y después ya hacer una ficha de restauración con todos los datos, que eso ya lleva más tiempo. Y esa primera evaluación pues implicará el poder intentar moverla para poder llevarla al sitio donde va a estar de momento depositada, que va a ser en el taller de restauración del museo, para después ahí hacer una primera evaluación y ver cuál es el destino o qué trabajos de restauración se le van a hacer, que esto requiere de una evaluación previa, un trabajo de los expertos, de los técnicos, para ver qué hay que hacer con ella, para recuperar ese testimonio, porque es un testimonio de una historia de Gijón, la historia de nuestros astilleros, de nuestra industria local, de la fabricación de tecnología en Gijón, que, bueno, todavía existe, porque yo siempre lo digo, la industria de Gijón sigue siendo una industria importante. Lo que pasa es que de lo que funciona no se habla. Y eso es cierto, ¿no? Sí, de lo que funciona, de las empresas punteras que todavía tenemos en Gijón no se habla. Esta era una empresa puntera en su día, y las actuales son las herederas de esta tecnología, que en su día pues puso a Gijón muy en el mapa, desde luego, y que sigue poniéndolo de alguna manera, ¿no? Bueno, claro, porque la industrialización de finales del 19 pasó por aquí, y pasó por aquí en tren. Sí, no, bueno, claro, evidentemente, de hecho, toda la industrialización gijonesa sigue, a poco que miremos un mapa, sigue la línea del ferrocarril, las líneas de los ferrocarriles, claro, tanto del Langreo como del norte, en la zona oeste. Si la industria gijonesa está en la zona este de la ciudad y los barrios obreros están en la zona oeste, no es por casualidad, es porque ahí estaba el tren. Porque entonces en el tren se movía todo, lo que llegaba y lo que salía, tanto las materias primas como la producción, como todo. Entonces uno puede ver cómo a lo largo de las vías férreas se jalonaban todas las industrias históricas de Gijón, la industria, los astilleros, la fábrica de Moreda, en fin, Maderas Lantero, cientos de industrias que estaban alrededor de la vía férrea, y bueno, de alguna manera todavía está, porque por ejemplo ahora Arcelor pues sigue condicionado por la vía férrea, y otras industrias también. Ahora ya el ferrocarril se usa para otras cosas, no es tan imprescindible para traer todo, pero aún así sigue siendo fundamental en el desarrollo industrial asturiano, como se está viendo, ¿no?, de alguna manera, con las noticias actuales. Y esta locomotora pues es un poco un compendio de todo eso, nos va a permitir contar muchísimas historias sobre la industria de Gijón, sobre la historia de Gijón, sobre lo que era nuestra dependencia tecnológica, por qué tiene tantas piezas alemanas, por qué Gijón recurrimos a los alemanes para hacer trenes, por qué Gijón fue tan importante haciendo cosas, y también destacar un poco una industria de Gijón que está poco reivindicada, que es la industria naval. La industria naval gijonesa es muy importante, y nuestro museo tiene ahí una vocación de sacarla adelante. De abrirse al mar. Sí, de abrirse al mar, que además estamos al lado del mar, claro, y además de reivindicar esa tradición de industria naval gijonesa, que no era solo de hacer barcos, sino de más cosas, y que fue muy puntera en su día, y sigue siendo muy puntera todavía, hoy en día. Claro, porque ya lo decías, ¿no? Es diésel en el periodo de entreguerras, que no era lo habitual. No era lo habitual, ¿no? Y que se haya hecho aquí. Quiero decir que igual ese contacto con los alemanes viene por ahí. Sí, a ver, es curioso porque hay una historia de Gijón que está todavía casi sin investigar, solo la tenemos investigada por encima porque hay muy poca documentación, que es por qué en los años 20, cuando la tracción diésel, la tracción alternativa al vapor, llega al ferrocarril en los años 20 sobre todo, en los ferrocarriles industriales, porque el vapor en aquel momento, el diésel, perdón, en aquel momento no era muy útil para las grandes potencias por un problema de transmisiones, pero sí era muy útil para maniobras, como es esta locomotora, para maniobras o para ferrocarriles industriales. Y entonces en Asturias hay bastantes intentos, un poco ingenuos si se quiere, de hacer material diésel incluso para vender fuera, ¿no? Y lo hace la fábrica en Moreda, que fabrica cosas para sí mismo y para el puerto, por ejemplo, y también lo hace Juliana, entonces se llamaba la constructora gijonesa, con estos intentos de hacer esa tecnología más moderna en las azucareras con máquinas diésel, que eran más cómodas y era lo último que había para todo. Entonces está todavía sin investigar mucho, que tenemos muchos parámetros, y efectivamente hay una influencia alemana muy potente en aquel momento. La tecnología ferroviaria asturiana bebe primero de los ingleses, luego de franceses y belgas, y después desde finales de siglo
del siglo XIX me refiero, ya empieza a beber mucho de los alemanes. Los alemanes entonces eran la técnica, era la medicina, Sí, era la era química. Siemens, una de ellas, ¿no? Sí, Siemens. Pienso en el Pozo San Luis de la Sí, Nueva, sí. su máquina. Sí, sí. En el de máquinas de Siemens. Sí, sí. En el caso de Langreo, por ejemplo, de Duro Felguera ya desde los años 20 electrifica. En vez de optar por el diésel, opta por las electrificaciones con tecnología alemana Siemens, efectivamente. Claro. Y de hecho no solo usa tecnología, sino que llega a construir sus propias locomotoras, primero copiando y después evolucionando la tecnología Siemens. También Duro Felguera en Langreo. Eso sí está más estudiado, afortunadamente, hay más documentación. Y también ahí hay una evolución a una tecnología alemana, pero para eléctrico. En Gijón se tiró más a la combustión interna, al diésel, por el tipo de necesidades que había en nuestra ciudad y en la industria local. Claro, mencionabas antes los ojos, ¿no? 4 Sí. en el frontal. Es verdad que el diseño es un poco distinto, ¿no? A las locomotoras que conocemos aquí en Asturias. Si nos fijamos, no es difícil ver que es una locomotora que es una especie de mezcla entre locomotora de vapor y locomotora diésel. Sí. Tiene bielas, tiene ruedas de radios, tiene esos ojos típicos ovalados, esas ventanas ovaladas tan típicas de las locomotoras de vapor. Por dentro de la cabina tienen mandos que parecen casi los de una locomotora de vapor. Sí, en esa época, claro, es una transición normal. O sea, es como las cámaras digitales, ¿no? Que en el fondo se pasó de las cámaras analógicas a las digitales y siguen siendo parecidas a las digitales. Bueno, en las locomotoras diésel iniciales, todas eran muy parecidas a las de vapor. O sea, empleaban cosas que en las de vapor se sabía que funcionaban, como la transmisión por bielas, por ejemplo, o ese tipo de cabinas. Y entonces, pues, se reproducían, y por eso es un ser de transición, ¿no? Es un eslabón perdido, no perdido en este caso, recuperado entre el diésel, entre el vapor y el diésel, que lo hace todavía más interesante, claro. ¿Hay material gráfico de la época sobre la No, de esta locomotora no hemos encontrado nada. Sabemos sí de las de la Sociedad Industrial Asturiana, por ejemplo, de esas sí se han localizado cosas. De esta no, porque el archivo de la constructora está todavía por investigar. Por desgracia, yo creo que mucho ha desaparecido. Hace ya años. Hay que investigar, y estamos seguros que, bueno, hay buena relación con esta empresa y que estamos seguros que vamos a poder investigar el tema. Lo que no sabemos es si todavía se conserva actualmente algún material. Claro. No hay fotografías de la locomotora. Puede ser que existan, porque hay dosieres, pero claro, esto de la documentación al final es también un poco de casualidad. A veces es como cuando se hace, supongo, los arqueólogos hacen una excavación, ¿no? Y están muchos años excavando y de repente llega un señor y dice, oiga, en mi finca apareció no sé qué, ¿no? Pues esto igual. No desistimos de que aparezca documentación. Estamos en contacto con expertos alemanes, sobre todo, para que nos digan, y más o menos tenemos identificado el modelo del que procede esta máquina, ¿no? Las características así esenciales y un poco cuál fue su evolución, que queremos saber más o menos cómo fue, ¿no? Cómo se hizo la máquina, y poder datarla con exactitud, porque aunque sabemos que parte de los elementos son de los años 20, no estamos totalmente seguros de que su ejecución fuera en esta época. Claro. Y bueno, todo eso es ahora una labor, bueno, que es muy larga, y también depende de la suerte y de la casualidad el poder completar esta investigación, que de todas maneras se presume apasionante, y solo con lo que ya sabemos ya es una máquina importantísima. Claro. Bueno, estaba en Palencia. Está en Palencia, Monzón, sí. Está en Palencia todavía, me imagino que al aire libre. Sí, afortunadamente en Palencia no llueve tanto como aquí, no está tan cerca del mar como aquí, y por lo tanto las cosas se conservan al aire libre mucho más. Aparte que estaba bastante bien mantenida, porque esta locomotora estuvo tiempo abandonada en su azucarera, en Monzón de Campos, y después, cuando esa azucarera se cerró, se llevó como monumento ya por la azucarera, por la empresa, a Benavente, y después de ahí ya se lleva a Palencia, y por lo tanto en ese proceso pues se pintó varias veces, y por lo tanto está muy completa, es decir, no le falta ningún elemento, y está bastante bien mantenida, no tiene grandes deterioros que nosotros hayamos visto, y por lo tanto, bueno, aquí lo que tenemos que hacer es evidentemente conservarla y darle un tratamiento de conservación preventivo para que se conserve así muchos años, y ver a ver cuál es la intervención que se le va a hacer, si se va a dejar como está ahora o se hace alguna intervención, que probablemente sí haya que hacer alguna intervención para recuperar sus elementos, pero bueno, eso es, ya digo, una vez que se plantee la ficha de restauración que tiene que hacer el equipo del museo, y ahí veremos cuáles son las actuaciones a emprender en ella. Claro, o sea que esas manos de pintura, para entendernos, en su traslado a Benavente y luego a Palencia, ayudaron, ¿no? Sí, claro, sí, porque a fin de cuentas esta locomotora es un 99% de material férrico, o sea, de hierro y de acero, y eso se oxida. Entonces todo lo que vaya encima lo protege. Claro. Sí, entonces lo que pasa es que los colores que tiene ahora son, que es así un color gris, negro y con cosas plateadas y tal, son un poco fantásticos, ¿no? Evidentemente la locomotora, lo último que sabemos de su color en la azucarera era amarilla y verde, pero no estamos seguros que fuera su color original. Ahora hay que hacer catas de pintura, que es una de las cosas, lo primero que vamos a hacer,
para intentar averiguar cuál era su esquema de color original, ver qué partes son originales y cuáles no. En fin, hacer lo que es, ya digo, una ficha de restauración, que es un trabajo muy apasionante y muy complejo, que hay que hacer muy en serio. No se trata solo de coger y pintarla por encima, sino que hay que tratarla. Ya digo, porque al fin de cuentas esta locomotora es un libro abierto. Y es un libro abierto que hay que leer. Y por lo tanto hay que ir pasando las páginas para que nos vaya diciendo cosas, ¿no? Y Bueno, eso es a través de ese análisis. Pero bueno, aquí en el Museo Javier, aquí tenéis una experiencia. Sí, la verdad ya que sí. A estas alturas, Sí, ¿no? sí, tenemos mucha experiencia. Tenéis Sí. mucha experiencia, ¿no? No sé qué número de máquinas habéis Sí. recuperado, pero Sí, un montón ya. Sí, pues cerca del centenar. Cerca del centenar. Sí, y aparte nos cabe la satisfacción de que recurren a nosotros bastantes museos de fuera y entidades de fuera para que les asesoremos en sus restauraciones. Siempre que podemos lo hacemos de manera gratuita, lógicamente. Claro. Ahora, por ejemplo, colaboramos mucho con UNOSA, que está haciendo una gran labor en la recuperación de sus locomotoras, y nosotros somos los que les hacemos las fichas de restauración, les asesoramos cómo tienen que hacer las recuperaciones y demás, un poco basados en esta experiencia de restauración, que es una restauración que se parece mucho a la restauración de las obras de arte, aunque no lo parezca, ¿eh? Bueno, no dejan de ser obras de arte. Sí, hay quien piensa que restaurar una locomotora antigua es cogerla y cambiar Soldar, chapa y ¿no? pintar y soldar y pim pam y dar martillazos, pero no es así. Es evidente que requiere unas técnicas específicas del material industrial, pero también tiene que tener unos principios y unas bases, digamos, doctrinales similares a las de cualquier otra restauración y sobre todo estar muy fundamentada en cualquier actuación que se realice y muy bien documentada. Claro. Bueno, y lo que os queda todavía, ¿no? Porque mencionas esa colaboración con UNOSA todavía tiene mucho material. Sí, sí, sí. De máquinas, de vagonetas, Sí, UNOSA tiene de mucho. interior y de exterior. Sí, UNOSA tiene mucho. Lo que pasa es que han hecho una gran labor en estos últimos años, han ido recuperando las locomotoras, porque UNOSA tiene mucho y tiene mucho cedido a museos, sobre todo a nuestro museo y al Museo de la Minería, ya también al Museo Minero de Samuño, por ejemplo. Han ido cediendo cosas, lógicamente, para que los museos las conserven, pero conservan en sus propias instalaciones bastante material. Y últimamente lo están restaurando, están haciendo una gran labor encabezada por Gustavo Pañeda y por todo el equipo y también por la presidencia de la empresa que apoya estas iniciativas y está haciendo una labor muy, muy importante y todavía tiene mucho material, pero bueno, cada vez tiene menos material sin cuidar, o sea que eso es la buena noticia y no solo lo restauran sino que después lo mantienen, le ponen cubierta, lo ponen en sitios donde se pueda ver, se pueda disfrutar, en el pozo, últimamente por ejemplo en el Pozo San José, la semana pasada se hizo una introducción en Turón y también en el Pozo Sotón han hecho cosas, en el Fondón, en más sitios, ¿no? Entonces, en ese sentido, UNOSA sí está haciendo una labor muy importante y otros ayuntamientos de aquí también, por ejemplo Castrillón, sin ir más lejos, ¿no? El Ayuntamiento de Mieres, el Ayuntamiento de Langreo a través del Museo de la Siderurgia. Asturias es hoy un paraíso del patrimonio industrial, nos queda mucho por hacer, pero somos un ejemplo nacional, ¿eh? Me atrevo a decirlo, claro. Con cierto orgullo. No, desde luego, y es así, es así. Eso que decías antes, ¿no? A veces de las cosas buenas no hablamos tanto. Claro, sí, y por desgracia también hace Asturias. Sí, por desgracia es más noticia la desgracia, dice el dicho, ¿no? Sí. Pero sí, es verdad que en Asturias, por ejemplo, en el tema de patrimonio industrial, desde hace muchos años, ya desde antes de la ley, de finales de los 80 y sobre todo desde la ley 1/2001 de patrimonio cultural, que establece el patrimonio industrial como un patrimonio diferenciado por primera vez en España, se han hecho muchas actuaciones. Evidentemente se podía haber hecho mucho más, queda mucho por hacer, siempre hay que mirar lo que falta, no lo que... pero bueno, a veces mirarnos el ombligo también está bien y ver que en España Asturias es hoy un ejemplo de recursos de patrimonio industrial y la importancia que tiene el patrimonio industrial también como recurso patrimonial, recurso de refuerzo identitario, recurso económico también, porque no cabe duda que los cientos de miles de personas que vienen a disfrutar del patrimonio industrial pues son un ejemplo, ¿no? Nuestro museo, el Museo de la Minería, todos estos museos, estos recursos, y me gusta más hablar recursos que hay en Asturias y que hacen que Asturias sea un paraíso industrial, del patrimonio industrial, ¿no? Claro. Esto empezó como una desgracia porque tenemos mucho patrimonio por nuestra obsolescencia tecnológica, pero bueno, de alguna manera ahora con todo lo que da seguimos siendo un sitio donde hay mucho patrimonio industrial y donde así podemos también leer nuestro pasado para poder planificar nuestro futuro, porque sin pasado, sin saber lo que nos pasó, no podemos saber lo que nos va a pasar. Claro, bueno, de hecho... Creo que han sido muy buenos días esta Semana Santa para vosotros, ¿no? En el Museo en el Museo del Ferrocarril sí, ha habido muchísima gente. La verdad es que han pasado muchas personas. Es verdad que a nosotros, y voy a decir una cosa que a otros les va a dar rabia, pero a nosotros la lluvia nos favorece. porque evidentemente... visitas y mojarte, ¿no? Eso es, Asturias y Gijón tiene muchas cosas, pero si está lloviendo, como llueve todo el fin de semana, no se pueden ir a la playa y pasear es más dificultoso. Los museos de Gijón, por ejemplo, y otros equipamientos, pues son un refugio ideal. Que eso también es una cosa que hay que pensar, que somos una alternativa, aparte de una primera opción, también podemos ser una segunda opción muy interesante para que la gente siga
siga viniendo a Gijón, ¿no? Que no es el objetivo fundamental de los museos, atraer al turismo. Siempre insistimos en Gijón, en los museos de Gijón. Nuestro objetivo es un objetivo patrimonial, pero es una utilidad evidente y no hay por qué despreciarla, todo lo contrario, hay que fomentarla, y que si podemos ser útiles a esa sociedad, que es la que nos da los recursos para mantener los museos, a través de, entre otras muchas cosas, a través del turismo, pues bendito sea Dios. Claro, el otro día estuvo aquí Joaco López hablando de la exposición que está en el Revillagigedo, más de una persona seguramente y de dos, en estos días de descanso, seguramente fue del Museo del Ferrocarril a ver esa exposición fotográfica, ese patrimonio fotográfico. Sí, es una exposición en la que como porque hay trenes también ahí. Sí, nosotros hemos contribuido un poquito, aunque todo el mérito, por supuesto, es del equipo del Pueblo de Asturias, encabezado por Joaco, un gran profesional, por supuesto. Y sí, evidentemente en Gijón los museos forman red, y hay quien dice que los museos hacen la competencia. No, es falso. Esto es como los bares de vinos, ¿no? Uno cuando va de ruta de vinos, pues va donde hay muchos bares, no donde hay uno. Claro. Bueno, esta comparación un poco salida de contexto. Bueno, para ser lunes no hay problema. Pero nos vale, yo creo. Entonces, evidentemente, en Gijón hay mucho patrimonio cultural. Los museos son parte de ese patrimonio cultural, un patrimonio cultural además que abarca todas las áreas del patrimonio reconocidas legalmente, el patrimonio arqueológico con los magníficos museos y lugares de sitio arqueológicos que tenemos, los museos, el Museo Etnográfico, el Museo del Pueblo de Asturias, que es también un museo fantástico, con una fototeca que es la fototeca de Asturias hoy en día, los museos de Bellas Artes, tanto el Piñole como el Museo Jovellanos, que tiene una colección también que merece la pena conocer y contemplar, y los museos industriales, el Museo del Ferrocarril, y es otro museo chiquitín que también tenemos que reivindicar y que llevamos desde el museo, que es el Museo de la Ciudadela de Celestino Solar, un museo dedicado a la vivienda obrera que también está siendo muy visitado, que está en la calle Capua, que aprovecho para hacer esta publicidad. No, está muy bien. Aquí, y que también, como todos los demás museos de Gijón, es un museo gratuito y que hay que ver, ¿no? Y toda esta gran amplia red, pues todos los años lleva 500.000 de personas, que se dice pronto, ¿eh? Vale. Bueno, hoy lo dejamos aquí, pero vienes más veces, hablamos de esa vivienda obrera y nos vas contando cómo va el proceso de recuperación de esta locomotora. Perfecto. Fantástico trabajo el que hacéis en el Museo del Ferrocarril. Javier, enhorabuena. Muchísimas gracias. A ti por compartir este espacio con nosotros. Nos vamos, ha sido un placer. Nos despedimos hoy. Disfruten de este lunes. Mañana estaremos de nuevo con ustedes. Muchas gracias.